Y el médico forense dijo que todas estas lesiones en el cuello se debieron a estrangulamiento. Según el médico forense, todas las lesiones ocurrieron antes de la muerte. Al final, teníamos causa suficiente para acusar y arrestar a esta persona por homicidio, la muerte ilícita de una persona con malicia. El cuerpo de un hombre fue descubierto envuelto en cobijas y atado con cinta adhesiva afuera de un hospital en Massachusetts. Y los fiscales dicen que esto no fue un accidente. Ahora, un hombre está acusado de asesinato y los fiscales señalan lesiones graves, supuestos intentos de ocultar el cuerpo y búsquedas digitales escalofriantes como evidencia de que esto fue un homicidio. Es momento de hablar sobre los detalles inquietantes de este caso con el abogado defensor penal de Massachusetts, William Corman. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Bien, esta historia comienza con una escena escalofriante y muy singular afuera del Hospital South Shore en Weymouth, Massachusetts. Esto fue el 23 de agosto y fue cuando el personal descubrió el cuerpo de un hombre envuelto en cobijas, atado con cinta adhesiva y ya sin posibilidad de ser salvado dentro de un Honda Civic negro que estaba estacionado justo en la entrada de urgencias. Durante días, los investigadores intentaron descubrir cómo Declan Perry, de 27 años, murió en ese auto. Y a medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir muchos detalles extraños. Hubo búsquedas extrañas en Google. Hubo un viaje nocturno para conseguir drogas. Hubo vecinos que dicen que ayudaron a mover lo que les dijeron que era un maniquí de hockey. Resulta que ese no fue el caso. Y ahora el hombre que la policía dice que es responsable, Christopher Karen, de 42 años, ha comparecido ante el tribunal por primera vez. En el centro de este caso está Perry, un chef talentoso de Portland, Maine, recordado por amigos y colegas como alguien querido y talentoso, pero también como alguien que luchó contra la adicción al fentanilo. Viajó a Massachusetts a finales de agosto, al parecer para ver a Karen, un conocido casual. Los fiscales alegan que siguió una noche de drogas, violencia e intento de encubrimiento, terminando con el cuerpo de Perry abandonado en un hospital. Antes de llegar al tribunal, quiero repasar la línea de tiempo, porque ¿cómo pasaron los policías de hallar un cuerpo en un auto a acusar a alguien de asesinato? Este caso en realidad inicia antes. Viajamos al 12 de agosto. Según los fiscales, Perry empezó a enviarle mensajes de texto a Karen, quien era una conocida. Y also, ambos acordaron que Perry viajaría a Massachusetts para ver a Karen el 22 de agosto. Pero cuando Perry aparentemente llegó, los fiscales dicen que Karen facilitó una venta de drogas, cocaína y fentanilo, supuestamente advirtiéndole a Perry: tienes que irte con calma con esta cosa. Esa noche, cerca de las 11:40 p.m., Karen buscó en Google 711 Narcan y poco después de la 1 a.m. escribió a una amiga para pedirle que llevara el medicamento a su casa. Si no conoces el Narcan, es un medicamento que revierte los efectos de una sobredosis de opioides. Así que esa mujer llega a la casa de Karen alrededor de las 3 de la mañana. Luego contó a los investigadores que entró al dormitorio de Karen en el sótano y ahí halló a Perry inconsciente en el suelo. Juntos le dieron 3 dosis de Narcan. Perry no despertó, pero su corazón latía y seguía respirando. Ahora, esta mujer cuenta que se quedó dormida y despertó alrededor de las 7 de la mañana. Y fue entonces cuando encontró a Perry muerto. Más tarde, le dijo a los investigadores que le suplicó a Karen que llamara a una ambulancia, pero él se negó, aparentemente temiendo que su madre y su abuela, quienes vivían en el piso de arriba, lo echaran de la casa si descubrían lo que había pasado. Esa mañana, Karen supuestamente buscó en Google: al morir, ¿cuánto tiempo pasa antes de hacerse popó y pipí encima? Ahora, los investigadores alegan que Karen luego intentó mover el cuerpo de Perry y que hizo esto usando una puerta interior desprendida como una especie de camilla improvisada. Y en un momento dado, aparentemente coloca el cuerpo en este gran contenedor de almacenamiento y con la ayuda de la mujer lo empuja escaleras arriba. Ella dijo a la policía que el cuerpo no cayó ni golpeó nada.
y que no vio drogas ni parafernalia en la habitación, lo cual es importante al hablar de las lesiones. Ahora, afuera, Karen y la mujer intentaron meter el cuerpo de Perry en este Honda Civic negro. Los vecinos del complejo notaron que ellas tenían dificultades. Se ofrecieron a ayudar, pero aquí es cuando todo se vuelve extraño. Ya hablaremos de eso. Pero primero, para ayudarme a desglosar de lo que hemos hablado hasta ahora, y tenemos mucho más de qué hablar, quiero invitar a un invitado especial para que me ayude con todo esto. Quiero invitar al abogado defensor penal William Corman. William, gusto en verte. Este es tu territorio, ya sabes, Massachusetts. ¿Cómo suelen probar los fiscales la intención de matar aquí cuando estamos hablando de factores complicados como el consumo de drogas, verdad? Quiero decir, háblanos de lo que piensas sobre esto. Creo que en este caso fue más que solo consumo de drogas. Creo que, obviamente, tiene que hacerse algún tipo de autopsia al cuerpo para determinar si este caballero murió por una sobredosis de drogas o si hubo señales de una lucha violenta. Así que, sea cual sea ese informe de autopsia, eso es clave. Puede que ni siquiera sea tan complicado. La propia policía, después de examinar el cuerpo durante el transcurso de la investigación, probablemente pudo darse cuenta bastante pronto de si alguien murió por una sobredosis de drogas o si había señales de una lucha violenta. Hablaré de las lesiones aparentes en un minuto, pero la evidencia digital, ¿cierto? ¿Qué importancia tienen el historial de Google y los mensajes con esta mujer en el caso? Aquí vamos otra vez, ¿verdad? En Law and Crime siempre hablan de la huella digital de las personas. Y este es otro ejemplo más de una serie de casos una y otra vez. El caso de Didi y Karen Reed, así como la evidencia forense, las huellas digitales que las personas dejan en el ciberespacio ayudan a los investigadores a conectar puntos y determinar qué ocurrió y cuándo. ¿Hay alguna manera en que la defensa pueda explicar esto? Y dicen que estas búsquedas, o sea, creo que podría ser difícil decir que el acusado no las hizo, pero decir que había otra explicación de por qué estaba buscando esto. Claro, o sea, definitivamente puede intentarlo, pero en esa etapa del caso supongo que depende de cuál sea la hora de la muerte. Si la persona murió 7 horas antes y el acusado busca cuánto tarda alguien en ir al baño tras morir, es muy distinto a buscar eso en Google 10 o 15 minutos antes de la muerte. Supongo que, como abogado defensor, intentaría decir, estoy tratando de determinar, o mi cliente está tratando de determinar, si esta persona realmente ha fallecido o si solo está en medio de una sobredosis de drogas y exactamente en qué situación estamos. Aún desconocemos mucho sobre el momento exacto, por eso la evidencia forense digital será clave. Esta testigo, esta mujer que supuestamente está involucrada en ayudar o responder a la víctima después de supuestamente intentar mover el cuerpo, ¿cómo afecta eso al caso de la fiscalía? ¿La defensa también puede usar eso? Bueno, ella se convierte en la testigo clave de la fiscalía. Parece que estuvo ahí antes de que el caballero falleciera y parece que también estuvo ahí después de que murió. Sabes, según lo que he leído, ella básicamente le está suplicando a Karen que llame a una ambulancia, que haga algo, y él se niega por varias razones. Sin duda, ella es la testigo estrella del gobierno en este caso. Así que vamos a esta orden de cateo, porque según una orden de cateo que obtuvo Boston 25 Noticias, el descubrimiento del cuerpo de Declan Perry se desarrolló de una manera bastante escalofriante. Cerca de las 2 de la tarde del 23 de agosto, un hombre encapuchado entró a emergencias del hospital South Shore, avisó a una enfermera que alguien en su auto necesitaba ayuda y luego se fue dejando el auto en el hospital. Ahora, un gerente de unidad salió, encontró el Honda Civic negro con placas de Maine y adentro estaba el cuerpo de Perry, sin camisa, envuelto en cobijas y atado con cinta adhesiva. Ya presentaba rigor mortis, no tenía pulso, fue declarado muerto a las 2:15 de la tarde. Y después de salir del hospital, las autoridades dicen que Karen supuestamente se detuvo en un Cumberland Farms, compró algunas cosas, esperó un Uber y luego regresó a Scituate. Aquí la historia se vuelve más extraña, pues dos vecinos dijeron a la policía que ayudaron a Karen a mover un objeto grande y pesado al Honda. En ese momento, ellos no sabían que era un cuerpo y parece que él tampoco lo mencionó, ¿de acuerdo? Así que, en cambio, Karen afirmó que esto era un maniquí de hockey que había sido drenado de agua. Así que, por cierto, un vecino en realidad pensó que vio carne humana.
Otro, y esto es realmente escalofriante, recordó que bromeó diciendo que el objeto parecía un cadáver. Esos testigos se presentaron después de ver el Honda con las placas principales en las noticias. Y cuando la policía registró la unidad de Karen, encontraron manchas rojo-marrón en la alfombra, el sofá y la puerta desprendida. Hallaron un cinturón negro en el sótano y recuperaron un contenedor negro dañado de la basura cercana, junto con correspondencia dirigida a la abuela de Karen. Así que durante una semana, Karen permaneció en libertad. Pero el 30 de agosto, él se entregó al departamento de policía de Scituate. 2 días después, él compareció en el Tribunal de Distrito de Hingham para su lectura de cargos, donde los fiscales detallaron las lesiones de Perry, explicando por qué creen que es un homicidio y no una sobredosis accidental. Llegaremos a eso, pero antes, William, volvamos aquí. Hay mucho que analizar. Primero, hay algo que decir sobre el hecho de que, si tomamos estas acusaciones como ciertas, deja el cuerpo en el hospital y luego se entrega. ¿Qué pueden usar los abogados defensores? Tal vez no niegue el asesinato. Tal vez sí, tal vez no. O sea, no lo sé. Dímelo tú. Supongo que en este caso el momento lo es todo. Entonces este caballero va a poder decir que estaba preocupado por su amigo y lo llevó al hospital. Bueno, absolutamente no, porque envolvió el cuerpo en una especie de manta y lo rodeó con cinta adhesiva. El hecho de que se entregara, quiero decir, eso puede ser porque no quería que un equipo Special Weapons and Tactics derribara la puerta de la casa de su madre y su abuela, así que no sé si merece mucho crédito por eso. Entregarse. Podría decir, quiero decir, si realmente cometiste un asesinato, ¿verdad? Si realmente asesinaste a alguien y no fue una sobredosis accidental, ¿por qué entregarías el cuerpo a las autoridades? ¿Por qué te entregarías? ¿Por qué permitirías que los vecinos o incluso extraños se involucraran y pudieran atraparte? O podría decir que es descuidado y tonto si estas acusaciones son ciertas. Creo que la verdad está en un punto intermedio. Supongo que lo que él podría decir o lo que la defensa podría decir es que estos individuos son consumidores de drogas, son adictos a las drogas y luchan contra la adicción. Ocurrió una sobredosis de drogas y luego Karen entró en pánico y no supo qué hacer. Y fue una sobredosis accidental de drogas. Él quería sacar el cuerpo de la casa y pensó que un hospital era el mejor lugar para llevarlo, y lo que terminó haciendo fue simplemente por pura desesperación y pánico, más que por algo intencional. Y él no tuvo nada que ver con la muerte. En cambio, solo fue una sobredosis de drogas y luego el desafortunado abandono de un cuerpo. Creo que la evidencia física revela gran parte de la historia y a veces da una línea de tiempo. Si vemos esas manchas rojo-marrón en la alfombra, sofá y puerta, ¿cómo eso establece una línea de tiempo? ¿Cómo establece eso una causa de muerte? ¿Cómo establece eso una secuencia de eventos? Claro. Así que el médico forense podrá hacer algún tipo de determinación aproximada sobre exactamente cuándo murió la persona, basándose en varios factores durante una autopsia. Y entonces, si las manchas marrón rojizas son en realidad sangre, supongo que dependería de cuánta sangre haya. No creo que la orden de cateo indicara la cantidad exacta. Alguien que está sufriendo una hemorragia por una sobredosis de drogas podría sangrar de ciertas maneras, podría caerse, podría golpearse la cabeza, podría sangrar de esa forma. Por otro lado, si hay cantidades copiosas de sangre y hay una persona con lesiones faciales significativas, digamos, y laceraciones en la cara, entonces eso inclina la balanza de que sea una sobredosis de drogas donde alguien se cae y se golpea la cabeza, a que sea alguien que lamentablemente fue golpeado hasta la muerte. ¿Cómo verifican que es sangre? ¿Qué pruebas hacen? Bueno, podrán confirmar mediante ácido desoxirribonucleico si la sangre pertenece a Perry, al dueño de la casa, a Karen o a alguien más. Y en cuanto a si es sangre o no, hay una variedad de pruebas forenses que se pueden hacer para determinarlo. Eso es sencillo. Y este maniquí de hockey, ¿verdad? Que aparentemente estaban moviendo. Me imagino que van a ser testigos clave en un próximo juicio. ¿Sabes qué opinaste de eso? Ese fue un aspecto interesante porque sí, no vieron un cuerpo de manera definitiva. Uno vio quizá carne humana. Alguien comentó que esto se siente como un cuerpo humano, pero era un maniquí de hockey cargándolo en ese momento, según fiscales y autoridades. ¿Cómo lo interpretas? Quiero decir, si crees a la policía, es claro que estas personas cargaban un cuerpo.
No hay vuelta de hoja sobre eso. Que sus comentarios sobre si veo carne o si esto parece un cuerpo sean admisibles en el juicio es otra cuestión distinta. Pero el hecho es que dos personas, dos vecinos que estaban ayudando a otro vecino, estaban cargando algo que pesaba, ya sabes, más de 100 libras, que tenía una forma particular, que estaba envuelto en una cobija, y que el acusado afirma que era un maniquí. Creo que se puede inferir que estaban cargando un cuerpo. Creo que se puede inferir que estaban cargando el cuerpo de Perry. Sin duda agrega un elemento macabro, pero si se aceptan o no las declaraciones sobre lo que dijeron es otra historia. No te pregunté sobre el rigor mortis, ¿cierto? Si el cuerpo es dejado en el hospital, pueden determinar que está en ese estado y declararlo muerto a las 2:15 de la tarde. ¿Eso puede ayudar con la causa de la muerte? Perdón, ¿eso puede ayudar con la línea de tiempo de la muerte? Claro, quiero decir, el rigor mortis es una de las formas en que los forenses, perdón, el rigor mortis es una de las formas en que el médico forense determinará exactamente cuál fue el tiempo, la línea de tiempo aproximada de la muerte. Pero de nuevo, sabes, aquí va a ser una línea muy delgada. La defensa claramente va a ser que esto fue una sobredosis de drogas y que el acusado entró en pánico y no supo qué más hacer, así que se deshizo del cuerpo. Esa es la única defensa aquí, según veo. Así que en esta lectura de cargos, en la lectura de cargos de Karen en el Tribunal de Distrito de Hingham, Karen, quien llevaba puesta una camisa gris de manga larga, a menudo se quedaba mirando al suelo mientras los fiscales presentaban las pruebas en su contra, y él se declaró no culpable de asesinato. Y los fiscales detallaron las graves lesiones que, al parecer, sufrió de Clanperry, lo que los llevó, nuevamente, a clasificar esto como un homicidio. Esto es lo que dicen que encontró el médico forense. El médico forense concluyó que presentaba hemorragias profundas en pecho, espalda y parte posterior de la cabeza por traumatismo con objeto contundente. Presentaba lesiones en ojos, nariz, boca y rostro por traumatismo con objeto contundente. Tenía lesiones y hemorragias en el cuello, la laringe y el esófago, así como hemorragia alrededor del hueso ioides. El médico forense afirmó que las lesiones en el cuello fueron por estrangulamiento. Según el forense, todas las lesiones ocurrieron antes de la muerte. Tras la lectura de cargos, el fiscal Tim Cruz habló con reporteros sobre la investigación, señaló que faltan resultados de toxicología y recalcó la gravedad del caso. Al final del día tuvimos causa suficiente para acusar a este individuo y arrestarlo por homicidio. La muerte ilegal de otro ser humano con malicia. Las lesiones que tenemos del informe preliminar de los médicos forenses en este momento, y esas son ciertamente muy reveladoras, lo que nos llevó, entre otras cosas, a considerar que esto es un homicidio y no solo una sobredosis de drogas. Entonces, William, ¿qué tan influyentes son los hallazgos del médico forense para demostrar que las lesiones causaron la muerte y no las drogas? Porque, de nuevo, creo que tienes razón. La defensa podría señalar aspectos de eso y decir que esa es la causa de la muerte. Pero luego combinas eso con las lesiones que este profesional aparentemente encontró en el cuerpo. Y, correcto, el relato de esta mujer que dice, sí, mientras movíamos el cuerpo, nunca chocamos con nada, ¿verdad? Eso no sería la causa de las lesiones, si le creemos. Bueno, de nuevo, creo que ese es exactamente el problema ahí. Creo que esto va a ser, si este caso va a juicio, será un duelo de forenses, porque la defensa va a tener que conseguir un forense que diga que estas lesiones son consistentes con alguien que murió por una sobredosis de drogas y luego individuos que están transportando a esa persona del punto A al punto B. En este caso, fue subir por unas escaleras locas en una tina sobre una camilla improvisada hasta un hospital, y así sucesivamente. Así que el forense de la defensa o el experto de la defensa va a decir que estas lesiones son consistentes con alguien que ya había fallecido y personas que estaban transportando un cuerpo, aunque de manera poco elegante, del punto A al punto B. Y el gobierno va a tratar de decir que no, que estas lesiones claramente ocurrieron antes de la muerte de la persona. Así que de eso se trata este caso. ¿Puedes contarme qué pasa detrás de cámaras? Me pregunto si los espectadores también lo pensarán. Necesitarás un experto muy específico en esos hallazgos. ¿Cómo consigue un abogado defensor un experto que esté de acuerdo? ¿Es como decir que ese es el camino a seguir? ¿Lo ves? Y simplemente van con diferentes expertos médicos hasta que encuentran al que encaja.
No, no creo que sea así. No creo que nadie deba hacerlo de esa manera. No creo que los abogados defensores deban llevar la batuta en cuanto a los hallazgos de los expertos. Pero, de nuevo, en este caso en particular, está claro. Y hay expertos que trabajan tanto para la fiscalía como para la defensa. Y tú contratas a un experto. Les pides que revisen los hallazgos y les preguntas cuáles son sus conclusiones. Si consigues un experto cuyas conclusiones no ayudan a tu cliente, entonces le agradeces mucho por su tiempo, pagas su factura y buscas otro experto si puedes. Es algo común, ocurre siempre. Perdón, eso fue muy escéptico de mi parte. Eso fue muy... No hay problema. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Eso fue muy cínico de mi parte. Fui muy cínico. Dejémoslo así. Un poco cínico. Un poco cínico. Cínico. Mira, está bien. Todas estas palabras están circulando. Está bien. Así que teníamos al abogado de Karen, por cierto, Guy Mekis, quien está rechazando las pruebas del gobierno, emitiendo una declaración diciendo: estamos seguros de que a medida que los hechos se desarrollen en este caso, esto será un ejemplo de la Policía Estatal de Massachusetts sacando conclusiones apresuradas y acusando a alguien de asesinato cuando las pruebas dejan claro que lo que ocurrió, aunque fue una tragedia, no fue un crimen. William, ¿qué significa eso? Quiero decir, están anticipando una defensa al estilo de Karen Reed, donde una vez más la Policía Estatal de Massachusetts acusó a alguien de asesinato y se excedieron significativamente. Eso fue exactamente esto. Esto es una advertencia para la Policía Estatal de Massachusetts y la Oficina del Fiscal del Condado de Plymouth, señalando que en Massachusetts y en todo el país la policía suele actuar demasiado rápido. El abogado defensor afirma que es otro caso. No pueden decir eso ante un jurado, ¿cierto? Quienes vieron el caso de Karen Reed es otro ejemplo. Pero uno de los juicios más grandes que jamás haya afectado a ese estado, tienes que imaginarlo. De hecho, me pregunto si tendrán que preguntarles en un juicio como este: ¿alguna vez viste el caso de Karen Reed? ¿Qué opinas de la Policía Estatal de Massachusetts? ¿Estoy equivocado en mi percepción? Si tienes o no una opinión sobre la Policía Estatal de Massachusetts es una pregunta relevante para posibles miembros del jurado en 2025, 2026 y años posteriores. Si siguieron o no el caso de Karen Reed, creo que eso ya está empujando un poco el límite. Es un argumento similar, tienes razón. Pensé igual. Karen regresará a la corte el 29 de septiembre para su audiencia de fianza. ¿Qué podemos esperar? De nuevo, creo que la oficina del fiscal del distrito va a insistir una vez más en que siga detenido sin derecho a fianza. Creo que tendrán éxito con ese argumento para acusados de asesinato en primer grado en Massachusetts. ¿Se presume que serán detenidos sin derecho a fianza? Creo que, salvo que el equipo de defensa descubra alguna evidencia nueva y fantástica, sería muy difícil que él sea liberado mientras este caso esté pendiente. Guillermo Corman, gracias por acompañarnos y explicarnos. Lo aprecio mucho. Y para quien no lo sepa, a veces batallo con las pronunciaciones y Guillermo me ayudó muchísimo durante el transcurso de este episodio. Así que muchas gracias. Siempre es un placer para mí. Muy bien a todos, eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Soy Jesse Weber. Les hablaré la próxima vez.